Pues buenos días de nuevo y de nuevo continuamos con el tema de la biosfera, nuestra casa, la casa que estamos destruyendo, y enlazo con la entrada anterior en la que decía que estamos expoliando hasta límites intolerables por necesidad y por capricho al resto de los seres vivos, transformando las especies, desforestando el mundo, haciendo monocultivos, destruyendo bosques, destruyendo sistemas asociados, nichos ecológicos completos, especies, desbaratando los delicados equilibrios de los niveles tróficos, incidiendo y envenenando los ciclos de nutrientes en una actividad ignorante, atrevida, peligrosa, que a la luz del menor raciocinio no puede tener resultado distinto que los peores imaginables. Y todo esto parte de una idea equivocada y que no es ni tan siquiera pensada, es el afán de riqueza y el no pensar y el actuar y no pensar, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad tecnológica de primer nivel, todavía con mucho espacio para recorrer, que tiene un enorme número de seres que no vamos a poder alimentar, que piensan que los recursos son ilimitados y que la biosfera tiene capacidad infinita de autorregenerar las agresiones que podamos cometer. Pues es mentira. Hay una capacidad limitada de regeneración. El camino iniciado en su proyección lógica solo nos conduce en su configuración extrema a la existencia de una sola especie sobre el planeta, nosotros, ya que está fuera de nuestro control tanto el desarrollo poblacional como la disposición y depredación indiscriminada de los recursos, que resultan ser decisiones tomadas por configuraciones parciales de la humanidad, aun cuando el precio del desastre inevitablemente lo pagaremos de común, o nos refugiaremos en esa ignorancia egoísta de ver cómo la gente muere por falta de recursos, por falta de medicina, y nos da igual. Bueno, pues todo esto tiene un panorama muy sombrío, como es entendible, ¿no? La sociedad consumista y tecnológica que conforma la civilización en los albores de este tercer milenio tiene como punto de referencia el llamado nivel de vida, naturalmente referido al de los países más desarrollados, y con umbrales cada vez más altos y consumistas, y presupone un tremendo aparato productivo para proporcionarnos alimentos, energía, habitación, defensa, educación, sanidad, transporte, seguridad, ocio, turismo, entretenimiento y comunicación. Y un largo etcétera de industrias y actividades vinculadas a las necesidades o a los caprichos del hombre. En busca de satisfacer estas necesidades, el hombre surca los mares, vuela, escala montañas, perfora la tierra, depreda su medio ambiente, utiliza o extermina otras formas de vida y sobreexplota y contamina el suelo, el subsuelo y los mares, liberando alegremente a nuestra atmósfera y a nuestros ríos y mares los residuos de actividad por miles de millones de toneladas de sustancias altamente contaminantes que producen cambios que tal vez no podamos asimilar. Bueno, ya sabemos lo que está pasando con los plásticos en los mares, ¿no? Y con los microplásticos. En fin, lo sabéis todos. Lo que no pasa es que nadie quiere de verdad meterse con el tema. En busca de satisfacer una lujosa supervivencia inmediata, se están tomando caminos que suponen en peligro la propia supervivencia de la vida. La búsqueda y utilización de superficies cultivables ha llevado consigo, casi hasta sus límites, el desalojo de otras formas de vida vegetal y animal sin interés económico y sin tener suficiente conocimiento de las mismas, desperdiciando de este modo tal vez potencialidades enormes, así como los ecosistemas vinculados, en un integrable y necesario despilfarro y sin medir las consecuencias. La utilización masiva de pesticidas, abonos inorgánicos y compuestos químicos de todo tipo en la agricultura supone por una parte la incorporación a la cadena trófica de venenos que terminan incorporados al ser humano. Aquí los unos nos vamos comiendo a los otros y los otros a los unos, y obviamente en el alto de la cadena trófica estamos nosotros. Y al final esos venenos terminan incorporándose. Nosotros y al resto de los seres vivos. Y por supuesto, si son seres vivos que luego nosotros vamos a comer, pues no te quiero ni contar. Eso es la cadena que termina siempre en nosotros. Y por otra parte, nos está conduciendo a la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. La vida en los océanos está sufriendo una desmedida y cruel sobreexplotación virtualmente sin control, haciendo que unos recursos que hasta hace poco se consideraban ilimitados estén ya con límites muy precisos y desaparecidas o en trance de desaparición muchas especies. Súmese a esta actividad el hecho de que los océanos
Son los últimos sumideros donde se recogen todos los restos contaminados de nuestra desaforada actividad industrial y social, incorporando continuamente concentraciones tóxicas y residuos de materiales no degradables. Contemplamos un futuro de muerte y devastación en nuestros mares, como en menor escala pasa ya con muchos lagos. En ello estamos. Entre Hawái y California existe una isla de plástico de unos 6 millones de kilómetros cuadrados. 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Y con un peso de 80.000 toneladas métricas. Joder, ¿no os parece que esto es un exceso absolutamente horroroso que estamos cometiendo, que no tiene sentido ninguno? Bueno, este comportamiento con respecto a los océanos es absolutamente suicida, ya que los mares juegan un papel fundamental en el clima y en el destino de la vida. El aumento exponencial del dióxido de carbono atmosférico está consiguiendo que los océanos absorban en gran medida estos excesos y, en consecuencia, la composición química marina está cambiando, acidificando los océanos hacia destinos imprevisibles con los seres vivos marítimos, interrumpiendo la cadena trófica con resultados catastróficos a medio y a largo plazo. Y a corto, con todos los organismos con concha, entre otros muchos con los sistemas coralíferos y la diversidad biológica asociada a estos sistemas. Ahora mismo, las almejas y las ostras, pues en fin, si no tienen una depuración muy exhaustiva, es jugarse la vida al comerlas, ¿verdad? Bueno, en esto estamos. Los océanos son, por medio del fitoplancton, los mayores y mejores sistemas de equilibrio de la composición atmosférica al retirar dióxido de carbono y producir oxígeno. Se produce más oxígeno en los océanos que en toda la vida vegetal sobre el planeta, del orden del 90% del oxígeno atmosférico. Y el fitoplancton es la gran base donde se asienta, donde se fundamenta todo el frágil equilibrio de los niveles tróficos. Los océanos suponen ya una delicadísima y a la par gigantesca maquinaria reguladora del clima al controlar la radiación solar y al almacenar y distribuir en su mayor parte el calor recibido del sol y el generado por la actividad humana, consiguiendo que en esta época la temperatura global sea singularmente benigna. Más, el gigantesco regulador del clima que suponen las corrientes oceánicas y atmosféricas. Solo con la introducción de la corriente del Golfo, como parece que está empezando a suceder, sumergería a Europa en otra época glacial. Solo interrumpiendo la corriente del Golfo, Europa entraría en una nueva época glacial. Algunos indicios de deshielo acelerado en el casquete glacial ártico, cuyo espesor sobre el agua no deja de crecer, y en Groenlandia, nos están avisando que tal vez estemos rebasando el punto de no retorno de acumulación calórica. Y todavía más grave puede ser el destino de las altas cumbres, que suponen ser los depósitos de agua donde se alimentan los más caudalosos ríos, que a su vez proporcionan agua potable y soportan la alimentación de las zonas más pobladas de la Tierra. Todos los glaciales y las nieves perpetuas de las altas cumbres de la Tierra se encuentran en franco retroceso en cantidades absolutamente amenazadoras. El casquete polar austral acumula el 90% de los hielos de la Tierra y comienza a notarse su progresiva disminución. Si este fuese el caso, y Dios indica que tal es, la humanidad puede enfrentarse a una catástrofe inimaginable, ya que las aguas en todo el mundo pueden elevarse 2 metros en este siglo. Con lo cual, enormes extensiones de tierras productivas y de ciudades portuarias quedarían sumergidas o inhabitables o inútiles para su uso agrícola. Todas las instalaciones portuarias inutilizadas, todos los deltas y las albuferas fluviales sumergidas, y lo más grave de todo, todos los arrozales del mundo destruidos. Recordando que el arroz es el pan del 70% de la humanidad, a la vez que las consecuencias sobre los equilibrios climáticos serían inasumibles por la humanidad, entre otras la desertización por salinidad de enormes extensiones del planeta, hoy altamente productivas y por tanto imprescindibles. Se calcula en este escenario desplazamientos de población obligados por las hambrunas superiores a los 500 millones de seres humanos, a sumar a los más de 1.500 millones que ya se encuentran en esta situación, sin contar lo que pasaría si ríos como el Indo, el Ganges, el Amarillo, el Mississippi, el Nilo, Mekong o Amur bajaran su nivel. Pero lo sucedido con la hecatombe del mar de Aral lo puede ilustrar perfectamente. ¿Es un mar que desapareció por una práctica agrícola abusiva? Bueno, pues en fin, no se quiere ver nada de lo que está sucediendo en el mundo. Si la aportación de sedimentos y de agua dulce se redujese significativamente en estos ríos, más de 3.000 millones de personas se quedarían sin alimentos. Entraríamos en la mayor crisis climática de la historia de la humanidad.
Importantes ríos ya se secan antes de llegar al mar por los usos abusivos de los regadíos y la agricultura intensiva. Y recordad que 2 de cada 5 habitantes del planeta viven en las orillas de los ríos. Tal vez existiese alguna esperanza si fuésemos capaces de convertir el aumento de temperatura, fundamentalmente solar, en energía aplicable a la desalación, lo que nos permitiría seguir fijando enormes masas de población que en otro caso se convertirían en emigrantes forzados, refugiados climáticos por hambrunas que dinamitarían cualquier concepto de civilización a escala planetaria. Solo nos quedaría el grito desesperado de sálvase quien pueda. Y estamos muy cerca de empezar a gritar sálvese quien pueda. Estamos muy cerca. Pero mucho más grave sería si el calentamiento global no se detiene el deshielo de la Antártida. Los océanos en todo el mundo se elevarían a razón de 5 metros por siglo. Los primeros y 15 metros por siglo y los siguientes, y finalmente los océanos se elevarían más de 70 metros. La superficie neta de la Tierra se reduciría notablemente y gran parte de las principales ciudades del mundo, todas las costeras, desaparecerían o serían inhabitables. Si hay un aumento del nivel de los océanos de este nivel, demos por desaparecida realmente la humanidad, de alguna forma, porque la mayor parte de la humanidad se asienta en zonas costeras. Por tanto, en los próximos tiempos, la contención de los océanos por medio de barreras costeras será uno de los principales trabajos de la humanidad, un poco al modo que lo viene haciendo Holanda, aun cuando finalmente todos estos esfuerzos serán en vano. Los países pobres desde este mismo momento tienen perdida esta guerra, y los países ricos a más largo plazo, pero esta batalla está igualmente perdida. Y la humanidad tendrá que refugiarse en las tierras emergidas que hoy tengan una altitud superior a los 200 metros. Tal vez con la excepción del Mediterráneo, que tiene la posibilidad cara pero posible de cerrar el estrecho Gibraltar y conservar las costas actuales. Los países ribereños sería conveniente que comenzaran a pensar en esta solución desde hoy mismo. Yo cada mañana de amanecer me asomo al mar Mediterráneo y es un tema que lo tengo clarísimo. O sea, es decir, esto lo convertimos en un lago que podamos controlar su altitud o bueno, pues adiós la civilización humana o una buena parte de la civilización humana. Si esta acumulación calórica continúa sin corrección, el panorama será absolutamente caótico. Cada nación del mundo intentará su propia salvación, lo que para ninguna será posible, ya que los movimientos migratorios progresivamente más violentos, como ya está sucediendo hoy mismo, se harían absolutamente inmanejables, lo que nos llevaría a la confrontación violenta de todos contra todos. Solo como ejemplo, las numerosas islas con poca elevación desaparecerían sumergidas. Todas las islas del mundo con poca elevación desaparecerían. ¿Alguien puede pensar que sus poblaciones desaparecerán con ellas? ¿Alguien puede pensar que la gente de ahora, pues se desaparece la isla en la que hemos nacido, pues nos ahogamos con la isla? Pues la verdad es que no. Saldrán a morir o a matar porque la muerte la tienen garantizada. Lo que van es a matar y a buscar un refugio. Las pocas soluciones que podemos manejar solo serán posibles desde un gobierno mundial donde todos, desde donde se puedan tomar las tremendas decisiones que deberán tomarse para intentar sobrevivir en los niveles poblacionales que nuestro planeta pueda admitir. Desde luego, no los niveles poblacionales actuales. Ya nos podemos olvidar. La Tierra va a tener capacidad para soportar a lo mejor el 20% de la humanidad actual. Existe la posibilidad de que un aumento importante de las temperaturas no provoque un aumento de calor atmosférico, sino justamente el efecto contrario, ya que si el exceso de evaporación provocase un exceso de nubosidad que ocultase la luz del sol y deviniese en precipitaciones constantes acumulativas polares, tal vez lo que pudiera pasar fuese justamente el comienzo de una nueva época glacial, ya que reflejaría en mayor medida acumulativa la luz del sol. El tema, estos grandes conceptos son tan difíciles de plantear, pero voy a intentar hacerlo de una forma sencilla. El tema de fondo es muy sencillo. Si aumenta la superficie de hielo, se refleja más luz solar y disminuye la temperatura. Y si aumentan las superficies marinas, se absorbe y se retiene más calor, agravada la situación por los gases de efecto invernadero que impiden su dispersión calórica. Ambos fenómenos se autoalimentan en direcciones divergentes, sin saber a ciencia cierta si saldrá cara o saldrá cruz. Estas especulaciones evidencian los sombríos panoramas hacia donde la humanidad puede estar dirigiéndose con la mayor inconsciencia y pueda ser, además, que los cambios al incrementarse
los desequilibrios llegan a ser extraordinariamente rápidos, tan rápidos que cualquier medida, incluso actual, puede llegar tarde. Puede ser que estemos ya fuera del tiempo de tomar medidas. Bueno, pues nadie está tomando medidas en ninguna clase, pues sabemos todo, ¿verdad? Otro tema a tener en cuenta en nuestra relación con los océanos es que estamos contaminando y destruyendo un medio que nos es absolutamente desconocido. Sabemos más del Sol, del que tampoco sabemos, que de nuestros océanos. Del fondo oceánico conocemos no más del 1% y debemos recordar que más del 90% de todos los seres vivos habitan en los mares, más de 20 millones de especies, la casi totalidad en grandes cifras de la vida sobre el planeta. Estamos destruyendo, antes de conocerlo, una enorme fuente de recursos, una descomunal despensa, una gigantesca farmacia, unos mecanismos biológicos complejos que guardan en su interior un gran depósito bioquímico y de conocimientos de enorme importancia para el futuro de la humanidad. Desde la primera revolución industrial, hace apenas poco más de 200 años, con el aprovechamiento del vapor de agua como fuerza motriz, la humanidad ha conocido un despegue tecnológico tan acelerado e indiscriminado que sus consecuencias están influyendo decisivamente en el presente y en el futuro de nuestra biosfera y de la total de la vida en ella asociada. Más o menos desde hace 100 años aparecen también la electricidad y su distribución y utilización masiva como energía básica de uso universal y los motores de combustión interna aplicados al transporte y a otros muchos usos. Para atender un consumo gigantesco imparable se desarrolla una enorme actividad para la extracción, producción y transporte de combustibles fósiles, fundamentalmente el carbón y el petróleo, y el gas. Ambas materias tienen la peculiaridad de ser claramente contaminantes en todas las fases de su proceso. Son contaminantes en la extracción, en la producción, en el transporte y muy especialmente en su consumo. Hay que recalcar que el carbón, responsable principal de la lluvia ácida, produce en su combustión dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y sales de mercurio, que impregnan las tierras, además de duplicar la contaminación que produce el uso del petróleo con la emisión de dióxido de carbono, que es el gas más importante como responsable del efecto invernadero y de elevar la temperatura planetaria. La supeditación de la humanidad a este tipo de combustibles conlleva además un riesgo estratégico futuro de enorme importancia, cual es depender energéticamente de unas materias primas que, si bien relativamente comunes, la Tierra no tiene una cantidad indeterminada que garantice nuestro futuro. Antes o después han de acabarse y encarecerse tanto que hagan imposible su utilización masiva. O encarecerse tanto que hagan imposible su utilización masiva. Hoy, en estos mismos momentos, en el momento en que estoy hablando, no en el momento en que escribí esto, en estos momentos que estoy hablando, pues estamos sufriendo en España, en Europa, un aumento del precio de la electricidad producida de tal nivel, esto que van a cerrar empresas y es un auténtico desastre porque la gente no va a poder atender la factura de la electricidad. Yo esto lo escribí hace 20 años. Me parece que iba muy equivocado, ¿verdad? El panorama es tan desolador que es posible contemplar en un futuro previsible y que obligará a cambiar tanto un modelo tecnológico como un modelo social, como el modelo poblacional se encuentra hoy ante las crisis que se repiten sin ninguna alternativa energética inmediata y viable en un absurdo ejercicio de autoengaño colectivo, cuando ya estamos viendo que es inevitable la hora cercana de un cambio, tanto por el agotamiento de este tipo de combustibles, por el daño que su consumo está produciendo a la biosfera. Pero ningún responsable social es capaz de mirar de frente al problema y mucho menos intentar despertar a la humanidad de este sopor estupefaciente y irresponsable en el que estamos sumidos. Tal vez por temor al viejo hábito de matar al mensajero. ¿Quién hoy se atreve a profetizar políticamente que nuestra vida está desenvolviéndose en Matrix, que debemos despertar y conjuntamente tomar el control de nuestras vidas y el destino del planeta? Ahora, por ejemplo, en estos últimos años, en muy poco tiempo, los coches van a pasar de motor de combustión interna a coches que van a utilizar la electricidad. Bueno, los motores eléctricos estaban ya funcionando en el mundo en los años 40. Yo lo sé con toda certeza porque un primo mío se dedicaba a eso. Hizo vehículos eléctricos en los años 40. Y fracasó. Fracasó porque en el mundo dominó el egoísmo de las grandes petroleras. Y su dueño
Es decir, y sus esclavos, que son la clase política americana, esto que la clase política americana está representando los intereses de la clase empresarial. Y además de una forma que no lo esconden, o sea, es decir, en su momento ya dijeron que lo que es bueno para General Motors es bueno para América. Bueno, pues dejemos de hablar. Los gobiernos americanos han propiciado la explotación del mundo por parte de las compañías petrolíferas y no han hecho absolutamente nada para utilizar otro tipo de combustibles más racionales. Hasta que hoy ya, visto lo que se está viendo, en fin, ya se nos está cayendo el edificio encima, pues ahora estamos pasando a los vehículos eléctricos. Es una auténtica maldición la miopía de la humanidad. Es una auténtica maldición. Es una auténtica maldición. La humanidad no puede basar su desarrollo ni su forma de vida en la combustión de combustibles fósiles, ya que en el proceso se consumen dos bienes inapreciables, el propio combustible de reserva limitada y el oxígeno, y produce distintos residuos no deseables, gases propios de la combustión, distintos elementos pesados y nocivos provenientes de la combustión incompleta del combustible y contaminación calórica. Es generalmente aceptado que la incorporación masiva entre guiones un 30% más durante el último siglo que en todo el tiempo historiado de este tipo de gases y residuos a la atmósfera y otros muchos procedentes de procesos productivos, especialmente el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y de mercurio, están iniciando el llamado efecto invernadero. En guiones, además incrementado por el exponencial aumento del metano que dificulta la depuración atmosférica, que consiste en la elevación de la temperatura sobre el planeta tanto como consecuencia de la aportación de calor por parte de la combustión generada de combustible, como por evitar la radiación del calor solar sobrante al formar este tipo de gases una capa de protección a los niveles superiores de la atmósfera que hacen rebotar la radiación térmica de nuevo sobre el planeta y por tanto aumentando la temperatura global atmosférica y oceánica de nuestro planeta. Se espera un 5% de aumento en este siglo que estamos iniciando. Y todos los avisos están siendo ignorados, lo que puede ser terrible, ya que las grandes hecatombes climáticas históricas se han movido con cambios de temperatura dentro de estos porcentajes. O sea, todos los desastres climáticos de la historia del planeta se han movido dentro de ese 5% de aumentos de la temperatura. Las consecuencias sobre la climatología, la meteorología, los regímenes de sequías y lluvias, el aumento de los desiertos, las tempestades, las pérdidas de masas polares, la desactivación de diversas formas de vida a sus nichos ecológicos, la liberación de carbono orgánico, metano y dióxido de carbono, de las tundras y de los océanos, a sumar al notable incremento del metano, casi un 20%, producido por la actividad de la humanidad que dificulta la depuración atmosférica. Puede ser de manera catastrófica que escapen a cualquier definición, ya que se está iniciando un proceso único en la historia planetaria, que se autolimitará adquiriendo cada vez mayor velocidad y complejidad como una bola cuando se le empuja cuesta abajo, arrollando a aceleración constante todo lo que se encuentre a su paso. Y paro aquí que me agota hasta anunciarlo.